Buenas tardes a todos los que os habéis unido a esta masterclass. Vamos a esperar, un minutito para que vayan incorporándose algunos asistentes más y damos comienzo. De todas maneras, vamos a ir presentándonos y primero de todo, pues agradecer la asistencia a Ana Fernández de Cora y Vende, a César Gutiérrez de Vita Espacios y a Sara Prieto de Vita Espacios por, aceptar nuestra invitación a esta masterclass, charla, coloquio sobre homestaging, porque además ellos son unos auténticos expertos y desde Diseña teníamos muchísimas ganas de que participaran con nosotros. Antes de empezar, para los que no nos conocéis todavía, porque no sois, Insenia Design School, somos una escuela de diseño, estamos ubicados en Madrid, impartimos varios programas de máster en diseño de interiores, tanto así como cursos cortos, tanto en modalidad presencial como en modalidad online. Y ahora me gustaría que os presentarais vosotros, Ana, César, Sara, para que os vayamos conociendo un poquito más y antes de entrar en materia, ¿no? En lo que nos ha hecho hoy convocar esta masterclass. Si quieres, pues por orden, Ana, si quieres. Muchas gracias, María, muchas gracias por la invitación. Para mí es, la verdad, un verdadero placer compartir este momento con vosotros. Yo, junto con mi socio Emilio, que no nos ha podido acompañar hoy, tenemos un estudio que se llama Decora y Vende y, como su nombre indica, decorar, utilizar la imagen para poder vender. Quien dice vender, dice alquilar, dice poner algo más comercial, vivienda, ¿no? Sobre todo nos dedicamos al sector turístico y utilizamos muchísimo, aunque no únicamente, pues todas las técnicas que yo he aprendido ahí contigo, María, en Insenia con el homestaging. Muchísimas gracias. Y Vita, no sé quién quiere presentar a Vita Espacios. Bueno, nosotros somos Vita Espacio. Sara y yo nos conocimos en Insenia, en el curso de interiorismo que hicimos en el año 2015, y de ahí nació la idea de juntarnos y de hacer algo. Nos surgió la idea de hacerlo de homestaging porque era algo que se estaba empezando a conocer y que la verdad es que le vimos bastante potencial y que vemos que es algo que todavía está creciendo y que va a crecer mucho más. Que la idea es también para que todas las casas ya salgan preparadas al momento de la venta o del alquiler para tener una mejor impresión para los clientes. Fenomenal. Además, como he comentado ya ellos, tanto César, Sara como Ana han sido exalumnos. César y Sara después del máster, Ana fue del curso monográfico de homestaging y la verdad es que, estamos encantados de que hayan pasado por Insenia y que sigamos teniendo contacto con ellos y ver su magnífica trayectoria. Antes de comenzar, comentaros que la presentación, vamos a dejar las preguntas para el final, porque es complicado intercalar las preguntas. A veces, pues lo mismo, haces una pregunta sobre algo que vamos a ver después, entonces vamos para adelante y para atrás, es más complicado. De todas maneras, en el chat está pendiente Carlos Rubio, el director de Insenia, y si hay alguna pregunta que ven en algún momento determinado que conviene hacer en ese momento, pues entrar en la conexión y hará la pregunta, ¿vale? Pero en principio, los que tengáis preguntas, si las vais escribiendo en el chat, después podremos comentarlas al final. En esta presentación que vamos ahora, a compartir durante esta masterclass, vais a ver muchas imágenes que son de proyectos tanto de Vita Espacios como de proyectos de Decora y Vende. También hay algunas imágenes de algunos proyectos y otros homestayers que han hecho trabajos fantásticos. Y voy a poner ya mostrar mi pantalla para entrar en materia. A ver, creo que ya sí estoy mostrando mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ahora ya sí le doy a presentación. Y si no me equivoco, ya estoy viendo mi pantalla. Bueno, todavía no. La vais a ver en un momentito. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, como os comentaba, muchas de las imágenes que vamos a ver en esta presentación van a ser de Vita, los que colaboramos en esta masterclass. Y también hay algunas imágenes de otros profesionales magníficos del sector de homestaging que, que creo que son magníficos ejemplos para ilustrar lo que vamos a explicaros qué consiste esta técnica, y tendrán en la parte inferior de la fotografía o en la parte de abajo tendrán el nombre del estudio, del decorador o del homestayer que haya realizado ese trabajo, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más voy a dar comienzo a
masterclass, coloquio. Ana, Sara y César, en cualquier momento me vais no interrumpiendo, vais interviniendo, porque esto no es un monólogo, es intervenir y contar, bueno, pues vuestra experiencia y bueno, pues vuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, ¿perdón? Que seguro. Vale. Bueno, lo primero que quiero antes de meternos en materia es, bueno, ¿qué significa esto de homestaying? ¿No? Si hacemos una traducción literal al castellano de homestaying, pues es un poco complicado, ¿no? Muchas veces lo hemos pensado y lo hemos hablado incluso en alguna ocasión algunos compañeros cómo poderlo traducir, porque home es hogar, stage es escenario, entonces sería como hogar-escenario, ¿no? O hogar-escena, o hogar en escena. Nos parecía como un nombre un poco largo y difícil, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues por eso hemos dejado la palabra homestaying, con independencia de que, bueno, ya sabéis que al final los anglicismos se quedan en nuestro idioma y por eso yo creo que también se conoce, incluso cuando hablamos en castellano, con este nombre de homestaying. Pero, ¿qué es realmente el homestaying? Pues el homestaying es una técnica de marketing inmobiliario. Realmente surgió en el sector inmobiliario y su objetivo es comercializar viviendas. Es un marketing emocional. ¿Por qué emocional? Pues si nos paramos a pensar en todo proceso de alquiler o compra de una vivienda o incluso cuando nos vamos de vacaciones y alquilamos una vivienda para unos días, siempre es porque hay algo que ha cambiado en nuestra vida o va a cambiar durante un tiempo, ¿no? Pues ¿por qué nos vamos a alquilar una vivienda o vamos a comprar una vivienda? Pues porque nos vamos a independizar, porque nos vamos a vivir con nuestra pareja, porque nos hemos separado de nuestra pareja, porque vamos a tener un hijo o más, o ya somos una pareja mayor, los hijos han ido de casa y estamos buscando otro espacio más pequeño, nos cambiamos de ciudad porque nos vamos a vivir por trabajo, por el motivo que sea, a otro lugar, ¿no? Entonces, siempre detrás de estos cambios, cuando buscamos una vivienda para comprar, para alquiler o incluso alquiler turístico, cuando nos vamos unos días de vacaciones, hay detrás una emoción, ¿no? Hay detrás una expectativa que queremos que sea positiva, ¿no? Entonces, con esta técnica lo que vamos a intentar es captar esa expectativa positiva y conseguir que refuerce el proceso de venta. Por eso digo que es un marketing emocional. Vamos a jugar con esa emoción o esa expectativa que tenemos cuando estamos buscando una vivienda para comprar, para alquilar o nos vamos de vacaciones unos días y queremos tener una buena experiencia. Vivimos en el mundo de la imagen, ¿verdad? Y el poder de la imagen es fundamental, nos domina en todos los sectores, es algo que no podemos evitar. Y hay una frase que yo creo que resume también lo que es la técnica de homestaying, que es la de nunca hay una segunda oportunidad para una primera impresión, ¿no? Yo creo que esa primera impresión que recibimos de un espacio o de una persona o de un determinado entorno nos condiciona mucho, ¿no? Luego, bueno, pues podemos lo mismo con el tiempo revertirla. Pero esa primera impresión nos va a marcar mucho cómo vamos a seguir el proceso. Entonces, en este caso de compra, alquiler de viviendas o alquiler vacacional, esa primera impresión es muy importante. Es lo que homestaying también va a cuidar y va a tener en cuenta. El 85%, bueno, yo diría ahora más, ¿eh? El 85% de las búsquedas de casas para venta o alquiler hoy en día son por internet o a través de agencias inmobiliarias. Y yo creo que ya prácticamente nadie va a visitar una vivienda sin previamente haber visto fotos de ella, ¿no? Por lo menos aquí en España la búsqueda de vivienda, pues como se hacía antes, que era pues colocabas un cartel en la fachada de tu casa, llamaba a alguien y iba a ver la casa sin saber cómo era, ya prácticamente ha desaparecido. ¿Perdón? Prácticamente ha desaparecido. Hoy lo primero que hacemos cuando decidimos alquilar una vivienda o vender una vivienda es irnos a internet, ¿verdad? Entrar en algún buscador, pues en Idealista, Fotocasa, Pisos.com, bueno, pues estos los que de cada país tengamos, y lo primero que hacemos es ver las fotografías, ¿no? Unas primeras imágenes de esa vivienda, ¿no? Tenemos esa primera impresión, lo que hemos dicho, ¿no? Ese poder de la imagen y esa primera impresión que vamos a recibir con las imágenes iniciales. Se dice que la decisión de comprar o alquilar una vivienda se toma en los primeros momentos. Bueno, no siempre es así, pero sí que es verdad que esa primera impresión va a ser muy determinante.
Si una vivienda, cuando estamos buscando por internet en un portal inmobiliario, no nos gusta, es muy probable que no pinchemos en ella, es muy probable que no vayamos a visitarla. Y hay viviendas que muchas veces tienen gran potencial, lo que pasa es que no se muestran y están perdiendo la oportunidad de entrar en mercado, ¿no? No nos resultan atractivas de primeras y entonces no les damos la oportunidad. En el campo del alquiler, casi más aún que en la venta, porque en la venta, bueno, pues normalmente sueles pensar en reformas, tal, pero cuando estamos hablando del mercado del alquiler, yo creo que casi ninguno vamos a pinchar en una casa que no nos resulta atractiva. No sé cómo lo veis vosotros, César y Sara, que estáis en el sector del alquiler y la venta. Sí, cada vez más se valora mucho la imagen. Y si una vivienda ya de por sí tiene unas fotos que no son llamativas, pues es muy difícil que entre en el círculo, ¿verdad? O sea, lo mismo, bueno, pues ya cuando hemos descartado muchas, podemos empezar a valorarla, ¿no? Pero ese primer golpe de efecto es fundamental. Cuando entramos en el caso, en el campo del alquiler turístico, en el que Ana es una experta, el 95% de las búsquedas, yo creo que ya hoy en día de alquiler turístico son por internet. Casi nadie se le ocurre alquilar una vivienda sin haber visto por lo menos las fotos. Otra cosa es que luego a veces las fotos coincidan totalmente con la realidad, que eso es otro tema, ¿no? Que a veces se ponen unas fotos en las webs que luego no responden totalmente con lo que nos encontramos, porque mismo son fotos de hace 5 años, ¿no? Y la vivienda se ha ido deteriorando, o tienen fotos, tienen dos tipos de habitaciones o dos tipos de apartamentos, unos amueblados y otros pendientes de amueblar. Y bueno, pues, pero bueno, en general, yo creo que prácticamente nadie hoy en día se arriesga a alquilar algo sin haber visto previamente fotos. Y aquí sí que son determinantes las fotos. Aquí sí que la parte emocional es muy importante, ¿no? El sentir, decir, ay, yo quiero ir a este sitio, quiero ver esta casa, quiero pasar unos días, no va a ser mi casa permanente, pero por lo menos una semana quiero disfrutar de esta vivienda, ¿no? Cuando vemos cosas muy atractivas. Por lo cual aquí sí que la preparación de las viviendas para su comercialización se ha convertido en algo esencial. Es más, esta preparación de las viviendas puede suponer incluso aumentar bastante los precios de comercialización de estas, ¿no? Ana, sabes muy bien, tú lo sabes bien de esto, ¿verdad, Ana? Ay, no sé si Ana nos está escuchando. Porque tenía problemas con el audio. ¿Ana? Creo que no. Creo que no nos está escuchando, ¿verdad, César? Bueno, es que está la imagen congelada. Ana, problemas con el audio y yo no sé si nos está escuchando. Bueno, sigo y luego le preguntamos porque ella es una experta en el sector turístico, porque además que tiene... No sé si me escucháis, me estáis escuchando, sí, porque creo que tengo problemas. Vale. Ahora sí. Estamos hablando que el sector turístico... Yo estoy escuchando, pero no sé si me estáis escuchando vosotros a mí. Perfectamente, Ana, perfectamente. Ahora sí. Bueno, no sé, se ha vuelto a ir otra vez. Se fue. A ver si luego retomamos la... Es que estaba teniendo problemas, Ana, con la conexión. Bueno, sigo y si no, luego le preguntamos, ¿de acuerdo? Pero ella, como está especializada en el sector turístico, nos podrá avalar... ¿Sí? ¿Me escucháis? ¿El qué, Ana? Sí. Yo escucho en todo... Yo eso escucho en todo momento, aunque no me hayáis escuchado. Solamente quería decirte, María, que si es importante... vaya por Dios. Ahí se ha vuelto a ir otra vez. A ver si tenemos suerte. Ahí se la ha vuelto a ir otra vez. Sí, ahora Ana, ahora sí. ¿Me escucháis? Sí, perfectamente. Continúa, si no, y cuando tenga buena conexión, yo estoy escuchando bien. Fenomenal, pues luego si no al final, como vamos a tener parte ya así más de coloquio, lo comentamos, ¿vale? Para no... Fenomenal. Bueno, pues hablábamos de que el alquiler turístico sí que de acuerdo. Imágenes, ¿Me escucháis bien? Más emocionales. ¿Sí, Ana? Genial. Sigo. Bueno, cuando estamos en un proceso de venta o alquiler de una vivienda, pasamos como por 3 fases. ¿Cuáles son? Pues hay una primera fase, que es la de preparación de la vivienda, ¿verdad? Ay, perdón, que me he ido a la anterior. Una fase que es la de preparación de la vivienda. Preparamos la vivienda para que, bueno, pues quitar los elementos personales, quitar
todo lo que no pueda obstaculizar el proceso de venta, sacamos unas fotografías. Esas fotografías son las que va a ver nuestro potencial cliente, ¿verdad? El que va, usuario de la vivienda, el que va a estar buscando una vivienda en venta, un alquiler, por lo cual ese primer contacto con esta persona va a ser a través de la pantalla del ordenador o en la agencia inmobiliaria con las fotos que le muestre el agente inmobiliario y va a ser su primera impresión, ¿no? Su primera sensación de cómo es la vivienda. Pero luego en este proceso de venta de alquiler pasamos por una tercera fase, que es luego la visita a esa vivienda que se vende o se alquila. Por lo cual, en este proceso también es muy importante esta segunda impresión, ¿no? Y que esta segunda impresión refuerce esta primera impresión que hemos visto. Cuando hablamos de, por ejemplo, de fotos para estilismo, nos quedamos aquí. Para una revista se prepara una escena, se sacan las fotos, se publican en la revista o se publican en una web o se publican en un sitio, pero no llegamos a esta segunda fase de pasar a ver la vivienda. En este caso, sí, pasamos a ver la vivienda. Por lo cual es importante que cuidemos esta segunda parte. Esta venta o alquiler se va a reforzar aquí, cuando hagamos la visita y al que vio la casa en su momento le pareció, ¡ay! Me he quedado sin... Ah, no. No sé qué ha pasado, un momentito. Esperar un segundo. Que no sé qué me ha pasado. Vale, nada. ¿Veis bien, verdad? Sí. Pues pasamos a esta tercera fase. Por lo cual, nosotros en este proceso vamos a tener que cuidar estas tres fases. La preparación de la vivienda, la visualización de la vivienda y la visita a la vivienda, para que todo el proceso sea perfecto. Estas tres fases van a pasar por tres herramientas para poderlas conseguir. Por un lado, vamos a necesitar utilizar la decoración. Va a ser nuestra herramienta fundamental. Por eso estamos también hablando hoy en esta sesión de homestaging, ¿no? Porque la decoración va a ser nuestra herramienta de trabajo, ¿no? Para poder preparar esa vivienda y para que resulte lo más atractiva posible. La segunda herramienta va a ser el estilismo y la fotografía, porque claro, esto que hemos preparado vamos a tener que mostrarlo luego después y tiene que mostrar su mejor cara. Realista, pero su mejor cara. Digo lo de realista porque, ¿os acordáis? Acabamos de decir que luego hay una tercera parte, una tercera pata, que es la de ir a ver la vivienda. Por lo cual, las fotos que estamos sacando tienen que corresponder con la realidad. Porque si no, el efecto va a ser negativo. Va a ser de, me han engañado. Me han enseñado unas fotos muy bonitas, pero la realidad no es esta. Por lo cual, tenemos que cuidar que esta decoración luego la reflejemos correctamente y que sea lo que el cliente final, el que vaya a comprar la vivienda, la vaya a alquilar o se vaya de verano, de vacaciones, de alquiler turístico, vea lo mismo que está viendo en las imágenes. Y vamos a utilizar unas técnicas de marketing. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener que captar quién va a ser el potencial usuario de esa vivienda. ¿A quién le va a interesar alquilar o comprar esa vivienda? ¿O quién va a ser el potencial usuario de una vivienda de alquiler turístico vacacional? Entonces, pensando en esa persona que no conocemos, pero que por el tipo de vivienda, la ubicación, las características, podemos plantearnos un poco quién puede ser, vamos a preparar la vivienda para que sea acorde con lo que el cliente, el futuro cliente, espera encontrarse, ¿no? Claro, no tendría sentido que una vivienda de superlujo la decoráramos con mueble económico. ¿Por qué? Porque el potencial cliente de esa vivienda de superlujo que la vaya a alquilar se espera encontrar un mobiliario a la altura de la vivienda en la que va a estar, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, conocer o por lo menos intuir quién puede ser el potencial cliente que va a necesitar esa vivienda o que va a buscar esa vivienda. Por lo cual, las técnicas de marketing van a ser muy importantes, ¿no? ¿Qué diferencia entonces hay entre homestaging y decoración? Es lo mismo, porque me estás diciendo que utilizamos técnicas de decoración. ¿Por qué entonces le llamamos por otro nombre y no le llamamos decoración de viviendas? ¿Por qué? Cuando estamos hablando de decoración o de diseño de interiores, normalmente los interioristas estamos diseñando para una persona en concreto que conocemos su nombre, nos cuenta qué quiere, qué le gusta, qué hace en su casa, qué tipo de vida lleva,
y nosotros, con todas esas referencias que nos está dando, hacemos un proyecto a la carta y a medida, ¿no? Entonces, él nos cuenta que a ellos les gusta cenar viendo la tele. Entonces, la zona de la televisión, pues pondremos una mesa amplia en la que puedan apoyar unas bandejas para poder cenar cómodamente, o nos cuenta que le gusta mucho leer, Entonces, bueno, pues tendremos que disponer un espacio de librería importante porque se supone que tendrá muchos libros. Conocemos al cliente y nosotros lo que hacemos es que trabajamos con él para que la casa sea a medida de sus necesidades y de sus gustos. Pero cuando hablamos de homestaying, ¿qué ocurre? Nosotros al cliente final, al que va a alquilar la vivienda o la va a comprar o se va a ir de vacaciones, no le conocemos todavía. No le conocemos todavía ni le vamos a conocer. Pero sí que podemos intuir cómo es, ¿no? Podemos intuir que por el tipo de vivienda que es, por la ubicación, por las características. Si estamos en un sitio de playa, por ejemplo, pues y es un sitio de vacaciones, ¿qué tipo de vida se va a llevar en esa vivienda, ¿no? Si estamos en una casa en la montaña, por ejemplo, en Granada, donde Ana ha hecho varios apartamentos con homestaying para la estación de esquí de Sierra Nevada, pues sabes el tipo de vida que van a llevar las personas que vayan a estar alojadas esos días, ¿no? Y sabiendo qué es lo que van a hacer, nosotros vamos a proyectar ese espacio. Por eso he puesto esta foto, porque no conocemos a quién va dirigida esta vivienda, ¿no? No conocemos su cara. Veis que en esta foto también he puesto que estas dos personas van vestidas con pantalón vaquero y camisa blanca. Yo creo que pantalón vaquero y camisa blanca tenemos prácticamente todos, ¿no? Y todos hemos visto alguna vez pantalón vaquero y camisa blanca, y yo creo que prácticamente todos nos sentimos a gusto si vamos con pantalón vaquero y camisa blanca, ¿no? Es algo que es universal, no pasa de moda. Y pues aquí, ¿qué hacemos? Nosotros vamos a intentar decorar para llegar al mayor público posible, al mayor público potencial. ¿Por qué? Cuanto más abramos nuestro abanico y cuanto nuestra vivienda sea más del gusto de muchas personas, será mucho más fácil la comercialización. Si yo diseño una vivienda con un estilo excesivamente clásico, oye, hay personas a las que le gusta ese estilo y puede tener su público, pero será mucho más limitado que si diseño la vivienda con un estilo mucho más neutro y mucho más atemporal y más contemporáneo, ¿no? Que abrimos un poquito más el abanico de gustos. Por eso ahí está la diferencia principal entre homestaying y decoración. ¿Vamos a utilizar herramientas similares? Sí, pero con el diseño de interiores, la decoración, conocemos a nuestro usuario final de la vivienda. En homestaying no le conocemos, pero intuimos cómo puede ser. Otro ejemplo de decoración de diseño de interiores y homestaying. Aquí tenemos, bueno, pues un dormitorio de la magnífica diseñadora Nuria Alía, que, bueno, pues aquí hay un trabajo importante de diseño y de decoración, que no es del gusto de todo el mundo. Hay algunos que nos encantarán y a otros que les gustará menos. Pero ella ha hecho este diseño pensando en el cliente final que le ha hecho este encargo, ¿no? Sin embargo, la foto de la derecha, que es de Maribel Martínez, homestayer, ella ha pensado en un público mucho más neutro. Ha hecho una vivienda pensando en homestaying, un público potencial que no conoce, pero que intuye cómo puede ser, y crea una base muy neutra con la que casi cualquiera nos podemos sentir identificados. Si nosotros luego somos más clásicos, pues le pondremos unos cojines y unas lámparas más clásicas y un plate, pues lo mismo de flores o un poco. Si nosotros somos más minimalistas, pues lo mismo lo dejamos así. Si a nosotros nos gusta más el estilo boho chic, pues le colocaremos una manta de colores encima de la cama. Pero sobre esta base, casi todos podemos personalizarlo y dejarlo a nuestro gusto. Mientras que esta base, aparte de más elevado el precio de ejecución, es más complicado que consigamos personalizarlo. ¿Veis la diferencia entre decoración y diseño de interiores y homestaying? Crear una base más neutral. Bueno, ¿y cualquier vivienda nos puede servir para homestaying? Que es una de las preguntas que seguro que os planteáis. ¿Lo puedo aplicar en cualquier tipo de viviendas? Pues sí, podemos aplicarlo en viviendas de ciudad, viviendas en bloque, viviendas en el campo unifamiliares, en la montaña, en el campo, en la playa. Todo es posible y todas las viviendas son susceptibles de poder pasar por un proceso de homestaying. A veces lo tenemos más fácil, otra más complicado, ¿verdad?
pero todas pueden pasar por un proceso de este tipo cuando llega el momento de comercializar estas viviendas. ¿Y cualquier tipo de vivienda me sirve para homestaying? Pues en principio sí. Nos sirven viviendas vacías, nuevas. Esto es lo ideal y lo perfecto, ¿no? Cuando nos encontramos una vivienda vacía, que encima está nueva, ¿verdad? César, Sara, Ana. Sí, sí, eso es lo mejor. Eso es lo ideal, ¿no? Nada. Llegar a una vivienda que esté recién pintada, que esté el suelo bien, que esté nueva, que encima los acabados sean bonitos y de calidad, ¿no? Eso es perfecto. Pero bueno, también nos encontramos con viviendas vacías antiguas, ¿no? En donde tenemos que echar mano de nuestra imaginación y ver cómo podemos hacer para convertirlas en otra cosa, ¿no? Luego tenemos un ejemplo de un proyecto de Ana, que nos mostrará al final, que es un caso de este tipo, ¿no? También podemos aplicarlo a viviendas amuebladas donde no se está viviendo, que a veces nos encontramos con viviendas donde tenemos muebles de los anteriores propietarios, con más o menos acierto los muebles o más o menos útiles para seguir con el proceso de homestaying, pero que podemos muchas veces reutilizar y con imaginación y dándoles un poco vueltas podemos conseguir muy buenos resultados. Y luego también podemos trabajar con viviendas amuebladas en las que se está viviendo. Son las más complicadas, pero a veces los procesos de venta de viviendas o de alquiler de viviendas se hacen mientras está todavía el anterior propietario viviendo en la vivienda. Entonces, en este caso, también son posibles hacer homestaying en este tipo de viviendas. Ya os digo, más complicado porque requiere un trabajo también de descongestión más importante y luego de colaboración de los usuarios de la vivienda para que se mantenga lo mejor posible durante el proceso de venta-alquiler, pero sí es posible. ¿Vosotros habéis trabajado en alguna ocasión en algún proceso con vivienda habitada? César, Sara. Pues poco, pero sí hemos hecho alguna cosa hemos hecho, sí. Realmente poco, tuvimos un caso. Hace poco vivienda hicimos uno. bastante amueblada, bastante decorada y fue complicado. Conseguimos hacer un reportaje en condiciones, pero es complicado. Son las más complicadas. Es volver a colocarlos, intentar que se deshaga también de mobiliario y decoración que ya no vale la pena y sobre todo que intenten mantener la vivienda como está para las visitas. Claro, sí, hay una parte, en ese tipo de proyectos hay una fase luego también, ¿verdad? Bueno, pues hacerle un listado a los usuarios de la vivienda, a los que están en la vivienda, de qué tienen que hacer y qué no deben hacer durante el proceso de comercialización, ¿verdad? Sí, pero bueno, en principio sería susceptible de poder hacer procesos de trabajos de homestaying en ese tipo de viviendas. Sí. Y los clientes de servicios homestaying, ¿quién pueden ser nuestros potenciales clientes? ¿No? Que eso se ocurre que puede requerir un servicio de este tipo. Bueno, nosotros hemos hecho aquí una pequeña lista, a ver qué os parece. Puede ser que haya alguno más que nosotros no nos hayamos caído en ello, pero pues propietarios de viviendas antiguas, propietarios con poco tiempo, propietarios de inmuebles de herencia, ¿no? Propietarios extranjeros o residentes en el extranjero, que les es más complicado poder preparar sus viviendas, inversores en viviendas turísticas, como es el caso de Decora y Vende, que trabaja con inversores de viviendas turísticas, agencias inmobiliarias, como es el caso de César y Sara de Vita, que trabajan con agencias inmobiliarias, nos lo contarán, promotoras inmobiliarias, agencias de alquiler vacacional y turístico. Y luego también hay un tercer grupo que es interesante, que es el de inquilinos de una vivienda vacía. En ocasiones alguien tiene que trasladarse por un determinado tiempo a una ciudad y, bueno, pues no conoce las tiendas donde poder acudir, quiere una vivienda que sea práctica y rápida y, bueno, pues pueden dirigirse a nosotros a hacer ese tipo de trabajos y más que un proceso de decoración, lo que quiere es tener la casa lista para poder vivir, ¿no? Por lo cual las técnicas que seguimos suelen ser nuevamente las de homestaying, ¿no? Sí. O residentes temporales en España, ¿no? Sobre todo, pues, a veces agentes de embajadas, tal, que están por poco tiempo en una ciudad y requieren un amoblamiento no básico, pero un amoblamiento que sirva para lo que necesitan durante ese tiempo. ¿No sabéis tener algún caso de este tipo, vosotros? Pues no, ciertamente no. A ver, en el caso nos pasó algo con un cliente que nos pidió que le amuebláramos la casa. Él venía a vivir de temporada y nos dejó a todas nuestras anchas hacerlo como queríamos.
Sí, ¿no? Solo unas pequeñas pautitas que nos puso, pero listo, o sea, prácticamente hicimos un homestaging porque Claro, no había ninguna demanda en especial. en especial. O sea, que al final Mm. trabajasteis con las técnicas del homestaging, básicamente. Sí, por Tu decirlo. alquiler, larga estancia de... Claro, sí, a veces una larga de- estancia en alquiler, por ejemplo, para un residente temporal en una ciudad que tampoco tienen grandes requerimientos más que poder vivir en la casa cómodamente y ya está, durante ese tiempo. Bueno, ¿y en qué consiste? Porque hemos Ana estado estaba hablando de homestaging, intentando pero ¿en qué intervenir, consiste? María, un segundito. Ay, sí. A ver, ¿Y qué, perdona? Ana, a ver si te podemos escuchar. Cuéntanos. Ah, Ana. Nada, por desgracia no te oímos. Es una Ay, qué pena. rabia. Bueno, a ver si consigue solucionar el problema que tiene con el audio, con el micro. Qué rabia. Bueno, a ver si luego al final nos lo puede contar. Es un problema de conexión. Sí, ¿no? Bueno, a ver si lo puede solucionar. Bueno, ¿y en qué consiste realmente esa técnica de homestaging? Porque estamos hablando de preparación de viviendas para la venta, el alquiler turístico, bien, potenciar aspectos. Pero, ¿qué es exactamente esa técnica? Bueno, la técnica de homestaging funciona aplicando una serie de principios y técnicas básicas para optimizar al máximo el potencial de un inmueble. Todos los inmuebles tienen aspectos positivos y aspectos negativos, ¿no? Hay aspectos positivos que vamos a tener que potenciar para que tiren de la vivienda y aspectos negativos que vamos a tener que no ocultar ni mucho menos, pero sí minimizar, ¿no? Para que no se conviertan en el foco de atención, sino que se conviertan en algo secundario. Por lo cual, para ello, vamos a utilizar una serie de principios y técnicas básicas que vamos a ir viendo ahora con vosotros. Estos principios, cuando los veáis que son muy coherentes, ¿no? Primero, descongestión y orden, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en las viviendas básicamente es de descongestión. Nos encanta guardar cosas, nos encanta coleccionar cosas y no nos gusta tirar nada, ¿no? Y al final, si nos ponemos a analizar muchas viviendas, guardamos muebles, guardamos cosas, guardamos revistas, guardamos objetos decorativos que realmente no nos gustan, ¿no? Y que lo único que hacen hacer es entorpecer ese proceso de venta o alquiler o comercialización de la vivienda. Segundo punto, la limpieza. Limpieza integral, tanto de, bueno, pues de suelos, de paredes, mobiliario. Despersonalización. Las casas cada uno las tenemos como nos gusta, ¿no? Y tenemos nuestros cuadros y tenemos nuestras fotos de familia y tenemos nuestros elementos personales. Pero eso, al que va a venir después, ni le interesa ni tampoco es algo que le vaya a aportar nada, ¿no? Y a veces incluso puede distraer y no conseguir que se centre realmente en lo que tiene que centrarse y es en mirar la vivienda que cumpla con los requisitos que ellos necesitan. Y además, cuando vemos una casa excesivamente personalizada, no somos capaces de visualizarnos en ella. Vemos que es la casa de otra persona, pero no somos capaces de sentirnos transportados a ella. Ahora veréis algunos ejemplos. Cuarto punto, fundamental, sensación de espacio. Sensación de espacio en los recorridos, en las circulaciones, que no nos tropecemos con los muebles, ¿no? Muchas veces tenemos las entradas llenas de muebles, un zapatero, un mueble grande que realmente no sirve para nada, un perchero lleno de ropa que la mitad no la estamos utilizando, y la sensación que da al potencial cliente que viene a visitar nuestra casa es de agobio, de que no tiene espacio, de que la casa es pequeña, y a veces, muchas veces, no lo es, o lo es, pero porque está también excesivamente congestionada. Potenciar aspectos positivos. Oye, pues todo lo que sea positivo en una vivienda hay que resaltarlo, tiene que verse, tiene que tirar de la vivienda. A veces hay algunas viviendas a las que llegamos, sobre todo viviendas antiguas, tal, que cuesta un poquito ver ese aspecto positivo, ¿no? Porque te confunde todo lo que hay alrededor. Pero siempre seguro que hay algo positivo de lo que poder tirar. Y minimizar aspectos negativos. Hay cosas que nosotros no podemos quitar, ¿no? Yo no puedo, si estoy comercializando un bajo interior, pues yo no lo puedo convertir en un ático, por mucho que haga, ¿no? Entonces, y no tendrá luz porque es un bajo, y si es interior, estará dando un patio de luces que posiblemente sea pequeño y oscuro. Pero no voy a hacer que ese aspecto negativo no se convierta en un punto focal, sino que voy a minimizarlo, voy a disimularlo para que no sea la primera referencia que reciba el potencial cliente cuando entre en esa habitación, por ejemplo. Luminosidad, ¿no? Potenciar la luminosidad de los espacios. El gran problema de muchas viviendas
es una iluminación insuficiente o a veces inadecuada en cuanto a tipo de iluminación, color, temperatura de luz, y simplemente cambiando bombillas conseguimos efectos fantásticos. Buen reportaje fotográfico, como hemos dicho, el primer punto de partida va a ser esa imagen que vemos en internet, ¿no? Esa imagen que vemos en el portal inmobiliario y que es la que nos va a invitar a pinchar y ir a visitar esa vivienda. Entonces, ese reportaje fotográfico, buen reportaje fotográfico, va a ser un aspecto muy importante. Pensando en homestaging, o sea, quiero decir, hay que hacer un reportaje fotográfico en las que las viviendas se vean, no simplemente detalles decorativos, porque eso es fotos de estilismo, pero sí que hay que cuidar esta parte. Y luego, un punto también esencial, que es el de rapidez y economía. Nuestros clientes van a ser los propietarios de viviendas que quieren cuanto antes vender o alquilar la vivienda. Y no le podemos decir que vamos a tardar 6 meses en hacer el proyecto, porque entonces no nos lo van a contratar a nosotros. Van a querer que tengamos la casa lista pues en una semana, en 2, en 3, si tenemos suerte, en un mes, ¿no? Más o menos, ¿no? César. Sí, cuando mucho lo que más te quieren dar son 15 días. 15 días, ¿verdad? Ahí, sí. Gastando mucho podemos llegar al mes, pero más yo creo que imposible. No sé si Ana, que nos está no sé si Ana nos está escuchando ahora o cómo está. No sé. Bueno, pero sí que el tema de la rapidez va a ser fundamental, por lo cual esto nos va a obligar también a trabajar de una determinada manera, porque el tipo de mobiliario que vamos a tener que comprar va a ser mobiliario de compra rápida, no vamos a poder encargar muebles a medida porque los plazos de entrega van a ser mucho más largos, no vamos a poder meter en obras de gran envergadura porque eso dilataría mucho los plazos, por lo cual vamos a trabajar mucho con obra rápida, con pequeña reforma. Y luego, todos los puntos importantes también la economía, ¿no? Aunque estemos hablando de viviendas, lo mismo de alto nivel, siempre nuestro cliente nos va a pedir que lo hagamos al menor precio posible. Bueno, esto yo creo que nos va a pasar siempre, ¿no? Así es. Sí. ¿Verdad? Que aunque tengamos una vivienda de grandes dimensiones y en muy buena zona y que con un precio de venta o de alquiler muy elevado, siempre el criterio de economía lo vamos a tener presente. Lo que pasa es que, bueno, que habrá que ser, lo que decía antes, en la decoración y el amoblamiento acorde con el inmueble que vamos a comercializar. Estos principios los vamos a conseguir. ¿En qué, perdón, César? Que al fin y al cabo hay que verlo como una inversión general. Claro, efectivamente. Aquí siempre es algo que cuesta al principio, ¿verdad, César? Porque siempre cuando piensas en los clientes dicen, es que gastar dinero en una casa que voy a vender, gastar dinero en una casa que voy a alquilar, luego lo veremos después por las segundas encuestas, es que no es gastar, es invertir para acelerar el proceso de venta, para acelerar el proceso de alquiler, para mejorar ese proceso de venta al alquiler. Y de hecho muchas veces el precio de venta puede subirse, el precio de alquiler puede subirse y sobre todo lo más importante, la tasa de negociación, el margen de negociación se reduce drásticamente. ¿Verdad? Correcto. Inversión se puede recuperar. Nos damos cuenta que una vivienda se pone a un precio y se vende a otro mucho más bajo. Y que esa es la inversión que podríamos haber hecho, la habíamos comercializado y habíamos vendido la vivienda muchísimo más rápido. Sí, eso es. En vuestro caso también me imagino que siempre, es el eterno debate, ¿no? Que tenemos muchas veces los que nos dedicamos al homestaging. Esto no es un gasto, es una inversión. Eso es. Es algo que vas a recuperar y que te va a facilitar mucho y agilizar muchísimo el proceso de venta o alquiler. Una vivienda que ha pasado por el proceso de homestaging, por ejemplo, alquiler, se alquilan en una semana, en un día muchas veces, ¿verdad? Sí. Vosotros de hecho tenéis varios casos de estos, ¿verdad? Sí. Hemos tenido casos que en la primera visita se han alquilado o por lo menos se han reservado. Efectivamente. Yo tuve un caso de una vivienda en alquiler que llevaban bastante tiempo alquilándose porque estaba en un estado bastante deplorable. Se hizo un trabajo de homestaging, tampoco fue muy complejo porque por presupuesto no podíamos hacer una cosa muy espectacular, pero bueno, quedó decente. Y cuando se volvió a poner el anuncio, se alquiló ese mismo día. Pues claro, la propietaria decía, qué lástima no haberlo hecho 6 meses antes, porque pues había tenido sistemas de alquiler. Pues sí, ese es el riesgo que se corre también. Efectivamente. Bueno, y para conseguir estos principios vamos a trabajar con una serie de técnicas. ¿Cuáles van a ser? Bueno, pues mobiliario ligero, muy neutro, revestimientos de paredes y suelos
que es una posibilidad de hacer una reforma rápida. Los textiles son un gran aliado, ¿verdad? Las colchas, los cojines, los plates, todo eso nos va a ayudar a crear esas escenas y esos espacios agradables, ¿no? Y cuando entras a un dormitorio y ves los cojines bonitos y mullidos, y ves el pie de cama y un edredón limpio y en buenas condiciones y planchado, todo eso va a reforzar mucho esa parte de marketing emocional. La iluminación, la aromaterapia, que es muy importante también, porque las casas se visitan y un olor agradable también es una sensación positiva, ¿verdad? Sí. Sí, puede ser un ambientador o lo que se dice muchas veces, un olor a café, bizcocho. Efectivamente. Muchas veces es simplemente las sensaciones al entrar de que tengas un olor agradable, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo hice el curso de Homestay en Estados Unidos y nos decían que horneáramos galletas. No sé si antes de las visitas. Sí. Aquí en España es un poquito más complicado estar horneando galletas que al tener una visita. Pero bueno, os decía que es un olor que en general nos resulta muy agradable, el olor a galleta, el olor a café, el olor a vainilla. Bueno, vamos a empezar a ver algunos ejemplos de estos principios de homestaying para entrar en materia y analizarlos. Claro, no es lo mismo ver esta imagen que ver esta, ¿verdad? La de la izquierda y la de la derecha. La sensación es totalmente diferente. Si entramos aquí, si vemos esta imagen en internet, ya directamente nos echa para atrás, ¿verdad? El baño nos parece pequeño, nos parece viejo, nos parece incluso, bueno, pues que no cabe nada porque mira cómo está todo y no nos invita nada a visitar este espacio. Aquí en este trabajo que ha hecho Lumina Homestaying, ¿qué ha hecho básicamente? Descongestión y orden, no ha hecho nada más. Si os fijáis, la inversión en este espacio es mínima. Muchas veces, cuando a veces se dice, es que hay que hacer mucha inversión, hay proyectos que sí, pero hay muchos proyectos que básicamente se solucionan con orden y descongestión. Porque muchas casas las tenemos personalizadas y con nuestras cosas, pero que realmente no aportan nada. Y simplemente con un trabajo de descongestión resulta atractivo. Pues y luego cerrar la tapa del váter, ciertos pequeños detalles que hacen que la foto resulte atractiva. Yo veo esta foto en internet, oye, pues yo veo cómo es el baño y ya veo si me gusta o no, pero la sensación que recibo es positiva o por lo menos neutra. Sí. En este caso os he contado alguno de vosotros, ¿verdad? ¿También? César y Sara. Sí, también nos ha tocado. Tenemos alguna foto por ahí a vuestra hora. Sí. Otro ejemplo también de un proceso simplemente de descongestión y orden. Una cocina, bueno, pues de una determinada época, nueva, no es de ayer mismo, pero bueno, está en buen estado, tiene unas dimensiones correctas, pero este excesivo elementos por la encimera nos da la sensación, primero, que de la casa no nos sentimos trasladados a ella, y segundo, que no cabe nada, que no tenemos espacio para guardar las cosas y que tenemos que tener todo por aquí porque no hay espacio donde guardar las cosas. Y tenemos ya esa percepción y no vamos más allá. Sin embargo, si vemos esta foto, da sensación de limpieza, ¿verdad? Da sensación de que es más moderna, también la foto hace. Y luego da sensación de, oye, es una vivienda, una cocina amplia y agradable. Aquí no ha habido ninguna inversión, porque veis incluso que los adornitos, si os fijáis en las fotos, son los mismos que tenemos en esta otra imagen. Por lo cual, inversión, cero. Este es un caso vuestro, ahorita. Sí. Este es un caso donde, bueno, realmente esto fue un homestaying express. Si quieres que lo explique, Sara. Lo que hicimos. Sí, bueno, aquí había una chica extranjera viviendo que se marchaba. Entonces la inmobiliaria nos pidió, pues eso, que hiciéramos una pequeña actuación, pues eso, sobre todo ordenar y descongestionar y añadir elementos decorativos y redistribuir un poco las estancias. Y bueno, aquí pues eso, básicamente en la foto de la izquierda es como nos lo encontramos el día de la visita, como lo tenía la chica y como probablemente a lo mejor se hubiera anunciado en uno de estos casos. Sí. Y así el resultado final que hicimos. Claro, esta foto invita a pinchar. Tú vas buscando una casa de alquiler y es que ves esta foto y te invita a visitar la vivienda. Esta te lo piensas un poquito. Claro. Luego ya sí, bueno, te pones a analizarlo, pero ya la sensación no es buena de primeras, ¿verdad? Y luego la segunda parte, cuando vas a visitar la vivienda, si te encuentras esto, tampoco es agradable. Mientras que esto te llena, o sea, te sientes de aquí durmiendo.
Sí, que es la idea. Es lo que tenemos que, es lo que decíamos, hay que generar esa emoción, esa necesidad de decir, esta es mi casa, es la que yo quiero, ¿no? Sí. Y además sí que es verdad que cuando vemos una vivienda que está preparada y que está agradable, incluso al potencial cliente le entra prisa, ¿no? Porque dice, igual que ya lo estoy viendo muy bien, va a haber más gente que la va a ver igual. Entonces no me puedo quedar aquí pensando qué hago, si la compro, no la compro, la alquilo, no la alquilo, porque como me lo piense mucho, me voy a quedar sin ella. Exacto. Por lo cual va Exacto. mucho más rápido el proceso de venta de alquiler y la negociación es mucho menor, porque no hay argumentos para poder negociar. Claro. Limpieza. Claro, no es lo mismo ver esta imagen, llegar a un dormitorio y ver esta imagen, lo mismo las sábanas están limpias, no digo que no, pero no da la sensación, ¿verdad? Que ver esta imagen, ¿no? Esto sí que te apetece llegar, te apetece visitarlo, te apetece verlo. Esta te costaría. De primeras yo creo que no es una de las viviendas que pondríamos en primera ronda para ir a visitar. Sí. Limpieza, hay cosas muy sencillas que pueden dar la sensación de que una vivienda es vieja, que está descuidada, y que sí tiene muy fácil solución, ¿no? Por ejemplo, los suelos son un elemento muy importante. Los suelos van acumulando pues suciedad y pequeños, sobre todo estos suelos de baldosas, que hacen que los suelos parezcan viejos. Y muchas veces simplemente es un trabajo de limpieza y de tratamiento de juntas para conseguir que vuelva a tener un aspecto agradable, ¿no? Seguro que de estas cosas habéis encontrado alguno vosotros. Sí, de hecho, es que la limpieza es un factor muy importante. Tanto la limpieza como una mano de pintura ya te hacen que la vivienda cambie muchísimo, que la vivienda ya refleje otra cosa totalmente distinta. Claro, muchas veces por cuestiones de presupuesto nosotros nos podemos poner a cambiar suelos. Aquí dirías, oye, lo ideal sería en esta cocina, oye, pues cambiar el suelo y poner un suelo más moderno y cambiar los muebles. Vale, pero es que no tengo presupuesto para poderlo hacer. Entonces tengo que echar mano de mi imaginación y ver qué es lo que puedo hacer con poco presupuesto para conseguir que esto resulte atractivo. Y la limpieza, y bueno, luego reconversión, que ahora veremos algunas técnicas de reconversión de espacios, son una herramienta buena en nuestra mano, ¿verdad? Y económica sobre todo. Sí. Lo que yo comentaba, que la cocina y los baños es esencial. Fundamental. Las estancias también donde más se fijan los posibles inquilinos o propietarios a la hora de visitar la vivienda. Sí, porque además son inversiones que no vas a hacer. Si tú eres un inquilino no vas a cambiar la cocina o no vas a cambiar el baño. Claro. Son espacios que vas a vivir mucho. Entonces, yo en el caso de alquiler, yo veo que el baño es fundamental. Si un baño no está en buen estado, a veces conviene más hacer la inversión principal en el baño y dejar una decoración más sencilla que no decorar muy bien todo y dejar el baño viejo o baño antiguo, ¿verdad? No sé cómo si vosotros pensáis lo mismo. Sí, es correcto. Está comprobado que son las estancias donde más se fijan los clientes, en las cocinas y en los baños. Sí. Muy en cuenta. Despersonalización. Hablábamos de crear espacios mucho más neutros, ¿no? Donde podamos sentirnos transportados, ¿no? Y donde no veamos la huella de la persona que vivía antes. No quiere decir que esto esté sucio ni está mal, ni mucho menos, pero no soy capaz de sentirme transportado porque tiene la huella y los gustos de la persona que vivía antes. Sin embargo, aquí hemos creado una base muy neutra que nos puede servir a un gran número de potenciales compradores o inquilinos de la vivienda. Aquí tenemos otro ejemplo vuestro también de Vita, ¿verdad? Sí. Este fue uno de nuestros primeros proyectos que hicimos. Y bueno, donde ves que realmente tampoco fue mucho lo que se hizo. Se despejó un poco y se despersonalizó. En este caso, los accesorios y cosas que estaban en la mesilla, tal. Y bueno. Muñecas. Sí. Claro. Tampoco tendría mucho presupuesto, me imagino, ¿no? Sí. Y que claro, que también ya les contamos con presupuestos que no nos dejan hacer mucho. Sí, es correcto. Bueno, pero el resultado yo creo que es más que válido, porque la foto de la derecha, pues pinchas y te parece agradable, la de la izquierda te cuesta un poquito más. Claro, y en lugar de dejar las dos camas, optamos por dejar una sola, que para que se viera la estancia más amplia, que era lo que hablabas al principio, que entonces hace que la gente pueda apreciar mucho más el espacio y pueda ver que, bueno, que a lo mejor cabe otra cama o cabe algún otro mueble que quiera colocar o algo así. Pero ya das pie a que la gente se lo imagine también. Claro, al final lo que hay que hacer es sentir
porque que se puedan transportar al espacio, ¿verdad? Y que se sientan visualmente en ese espacio, que puedan sentirse como que pueden vivir ahí. Exacto. Y que vean que esa cama cabe o que puede caber Ay, algo perdona. más. Efectivamente. Bueno, volvemos. Ahora, sensación de espacio. Ana, no sé si Ana ahora nos escucha y se puede hablar, porque este es un proyecto de ella. Es uno de los primeros proyectos que hizo Ana en Granada. Es para un alquiler turístico. Yo no lo cuento, Ana, si tú no puedes escucharnos. Bueno, escucharnos sí que nos escuchas, pero me parece que no puedes hablar, ¿verdad? No. Bueno, lo cuento porque este proyecto me lo sé. En este caso era una vivienda para alquiler turístico, estaba amueblada. En un primer momento Ana se planteó qué hacía con los muebles, si los dejaba, si los pintaba, si aprovechaba los muebles. Pero eran unos muebles antiguos, muy pesados, que realmente para un alquiler turístico no aportaban nada, ¿no? Entonces llegó a la conclusión que lo mejor era comprar mobiliario nuevo, económico, porque pues tenía poco presupuesto, por lo cual, bueno, pues este sofá era un sofá muy económico, estos muebles eran de una liquidación, y veis que, bueno, pues un mueble muy básico, pero pensó en qué es lo que se esperaba encontrar una persona, un turista, que va 3 o 4 días a visitar Granada, en el centro de Granada, porque este piso está en el centro de Granada. Y esto yo creo que perfectamente puede cumplir sus expectativas, mientras que esto, pues es mucho más complicado. Esta pequeña inversión que se tuvo que hacer en el inmueble supuso poder comercializarlo a un precio muchísimo más alto. Y es más, tiene ocupación plena todo el año, que eso también es importante en el caso de alquileres turísticos y vacacionales, ¿no? Y pensar en la ocupación. Otro ejemplo de sensación de espacio, en este caso con Vita, ¿verdad? Sí. Aquí este mobiliario ligero permite que se vea la amplitud de la estancia, se vea la que es luminosa, ¿verdad? El suelo que es muy bonito. Queríamos aprovechar eso, porque el salón era bastante atractivo y que diera la sensación de espacio, sobre todo. Y lo conseguisteis. Sí, y lo conseguisteis con este mobiliario ligero. Y además, ¿esto era una vivienda para alquiler turístico o era para alquiler de general? Era para venta, si Era para no me venta. equivoco. Me parece que los propietarios lo alquilaron, los que compraron, si no recuerdo mal, Sí, creo que lo sí. utilizaron para alquiler. Ajá. Claro, cuando alguien va a alquilar una vivienda tampoco da mucho más. Tampoco se va a venir con toda su casa ni con todas sus cosas. Con lo cual, lo que tiene de almacenaje es más que suficiente para poder cumplir con lo que necesita. Sí, correcto. Potenciar aspectos positivos, ¿no? Bueno, es otro ejemplo de Decora y Vende. Os lo cuento porque, bueno, también me sé la historia. Estaba en un apartamento también en el centro de Málaga, en el casco, Granada. Y bueno, tenía una pequeña azotea que estaba infrautilizada. Se utilizaba realmente para tender la ropa y poco más, ¿no? Pero Ana vio que las posibilidades que tenía esta pequeña azotea para un apartamento de alquiler turístico, dijo, hombre, cuando después te has todo el día visitando Granada, si tienes la posibilidad de llegar y tumbarte un rato a descansar en una hamaca, pues puede ser un punto positivo importante. Y convierto esta azotea en un pequeño rinconcito de terraza. Inversión muy poquita, porque contaba con poco presupuesto. Yo creo que incluso lo hizo ella, me parece, pero consiguió, bueno, pues potenciar un aspecto positivo que tenía esta vivienda, que estaba oculto, que era este pequeño balconcito en el centro de la ciudad. Cuando ves esta foto, te invita a pinchar, ¿verdad? Claro. Esta no la puedes ni poner en la web. Sí, está muy bien aprovechado. Está muy aprovechado. Bueno, otro ejemplo también de potenciar aspectos positivos, en este caso vuestro, de Vita. Sí, esta era una vivienda que se iba a alquilar y la vivienda estaba vacía completamente. O sea, la vivienda estaba vacía, estaba, bueno, reformada, lo normal, pero se le hizo una mano de pintura y, bueno, obviamente se amuebló por completo. Y, bueno, lo que se quería realmente era potenciar era la terraza, porque la verdad que estaba muy bien. La terraza estaba muy bien, era un sitio que era más o menos, o sea, tenía unas buenas dimensiones y que se podía aprovechar para utilizarlo para el disfrute. Sí, que hoy en día la terraza es muy agradable. Y además de la sensación de espacio importante, porque muchas veces en los espacios vacíos, ¿verdad? Nos ocurre que no somos capaces de verle su potencial, sí, ni somos capaces de imaginarnos qué cabe en ese espacio. Me parece más pequeño. Efectivamente, y sobre todo con los dormitorios pasa mucho, no sé a vosotros, pero a mí con los dormitorios me pasa muchísimo.
cuando vamos a casas pequeñas y están los dormitorios vacíos, muchas veces no te da la sensación de que quepa una cama. Dices, pues si no cabe, Sí. una cama. Y luego coges tu metro, mides y dices, pues sí que cabe, justita, pero cabe. ¿no? Pero la sensación que te da es de que no cabe cuando los ves vacíos. Sí, la cama y hasta 2 mesitas. Y está dormecita, efectivamente. Pero muchas veces de primeras no lo ves ni tú. Sí, es así. A veces es complicado, a veces lo tenemos un poquito complicado, nos lo ponen un poco difícil, pero bueno, al final lo conseguimos. Sí. Por lo menos Mm, Ay, no sé qué ha pasado. Se me ha quedado esto pillado. mm. Espera. Ahora, minimizar aspectos negativos. Bueno, pues hay casas, Vita, que me imagino que es el aspecto negativo de una casa antigua, ¿verdad? y esa es la de la foto anterior, La de la salón. foto. Sí. Bueno, cuando llegamos y vimos ese piso era la verdad que muy bonito y Sí. nada más entrar por la puerta veías esa pared azul que no pegaba ni con cola por ningún lado, pues evidentemente decidimos sin pensarlo pintar y quitar ese color. O sea, dejar un ambiente neutro, ¿verdad? Sí. Ujú. Porque además es que veo que hay veces algunas cosas que parecen, dices, bueno, pues la pared se puede cambiar de color, pero el potencial que tenemos se fija en la pared azul y no es capaz de ver más cosas, ¿no? Porque se queda impactado con, qué pared más horrible, ¿no? Sí. Es un aspecto, es algo que no es un punto negativo. Yo como siempre digo, hay que sumar positivos y restar negativos, ¿no? En el proceso de venta o alquiler. Inconscientemente ya uno se queda con este tipo de Con la cosas. pared azul, ¿verdad? Bueno, luminosidad, esto es muy importante, ¿verdad? Tanto artificial como natural. Ujú. Cuando Sí, tenemos luz natural, potenciarla. correcto. Este es el mismo piso de la terraza que vimos hace poco. Sí. Donde, bueno, como dijimos, lo amueblamos por completo y pudimos aprovechar toda la vivienda al máximo. Y bueno, claro, también utilizando colores claros que también ayudaron un poco a potenciar la luz que teníamos, que bueno, la verdad que era bastante generosa. Sí, pero bueno, lo potenciasteis porque luego tiene los visillos muy, muy finitos, Sí, ¿no? Que siempre lo que hacen es pues tamizar la entrada de la luz, pero no tiene los cortinajes gruesos ni muy pesados, o sea que todo esto al final son puntos que favorecen pues, Vale, la y luminosidad. jugando un poco aquí porque el suelo no lo cambiamos ni lo tocamos y el suelo la verdad que era un poquito oscuro, entonces bueno, Claro. aprovechar de poner cosas más claras para contrarrestar un poco el efecto del suelo como tal, para equilibrar un poco. Claro, en este caso además con la carpintería oscura y el suelo oscuro, efectivamente la sensación que tenéis que dar era de mucho más calidad con la decoración. Claro. Sí, era lo que buscábamos. Otro ejemplo vuestro también. Aquí de también había luminosidad. bastante luz. Me imagino que es apartamento, que es apartamento turístico o este es apartamento de alquiler. No, este fue una venta también. Fue un piso que se preparó para venderlo. Se reformó por completo y se preparó para venderlo. Ah, vale. ¿Y para venderlo amueblado? Sí, para venderlo Ajá. amueblado. Para venderlo amueblado porque, a ver, en algunos casos, como pasó en el otro caso, que a lo mejor ya la gente lo compra de una vez como una inversión y a lo mejor ya lo tienen listo para alquilarlo, Claro. o para incluso, no sé si turístico, o por lo menos para alquiler de larga duración es posible, porque estaba todo preparado, Claro. o sea, estaba completo. Tenía todo. Claro, para inversores es perfecto. Sí. Y además, para inversores, ellos básicamente lo que busca es eso, pues que llegue al mayor número de posibles clientes, ¿no? Con una decoración atractiva y muy neutra y ya está. Claro, esa es la idea. Y de paso, que no tengas, mientras menos cosas tengan que hacerle, mucho mejor, mientras más listo esté. Sí. Y más atractivo. Bueno, buen reportaje fotográfico, súper importante. En este caso es un proyecto también de Decora y Vende, también en Granada, y estas fotografías, bueno, pues son fotografías de fotógrafo, ¿no? Como esta es una vivienda para alquiler turístico, pues una parte de la inversión que se tiene que hacer en ese tipo de inmuebles es en hacer un buen reportaje fotográfico porque va a ser una carta de presentación fantástica, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, pues Ana, aparte de preparar la escena, contrató a un fotógrafo que sacara lo mejor de esta vivienda, ¿no? Y reforzó, bueno, pues luego aquí veía con un pequeño patio que se viera desde esta habitación, las ventanas abiertas y, bueno, pues la verdad es que la foto invita
a pinchar y invita a visitar Granada y estar unos días en este espacio, que es de lo que se trata. Claro. Bueno, en este caso, perdón, vuelvo para atrás, como está en Granada, veis que, bueno, pues ella ha puesto algunos detalles, bueno, pues conectados con el entorno donde está, ¿no? Que en el caso de alojamientos turísticos, bueno, y en general, pero en alojamientos turísticos es algo también a tener en cuenta, ¿no? Esa conexión con el entorno donde estamos, qué es lo que espera encontrar el turista que va a venir a pasar unos días a Granada y qué es lo que quiere encontrar en Granada y dentro de y el espacio donde va a estar viviendo esos días, ¿no? Y yo creo que aquí lo consigue. En este caso, bueno, buen reportaje fotográfico. También aquí el vuestro, Vita. Un espacio pequeño, pero que es atractivo. Con los colores que tiene, ese color azul que es muy agradable, ¿verdad? Que es un color que en general gusta. Y para las habitaciones es muy agradable. Las fotografías las hacemos nosotros. ¿Las hacéis vosotros las fotografías? Ellos, y bueno, tratamos de hacerlas nosotros, a no ser que por cualquier cuestión colaboremos con algún fotógrafo. Ajá. Veo que las fotografías tenéis las luces encendidas, ¿no? De la vivienda. Que es algo general, normalmente cuando vemos fotos de reportajes fotográficos de homestaying, bueno, reportajes siempre parecen todas las luces encendidas. ¿Es una recomendación que nos hacéis? Sí, bueno, de hecho, siempre, bueno, es como una técnica que hemos adoptado porque lo hemos visto mucho también viendo reportajes también de homestaying. A ver, en ciertos casos sí que es verdad que se utiliza un poco para que potenciar un poco la luz natural que hay en el piso, dependiendo de cómo esté. Pero bueno, un poco también por lucir también más iluminado, todo esto, pero no es una regla general. Es dependiendo de algunos casos. Una pregunta, vosotros cuando luego para las visitas, es una pregunta que siempre me planteo, para las visitas, ¿vosotros también dejáis todas las luces encendidas cuando se hacen las visitas? Es que como aquí hay como dos sectores, ¿no? Los que si consideramos que dejamos las luces encendidas porque quedamos como escenas dentro de la vivienda y otros que son más partidarios de no tener todo encendido, así es de día, vamos. No, bueno, no necesariamente. Con tal de que lo importante es que por lo menos las persianas sí que las abran para que entre la luz que haya, sí. Bueno, dependiendo de la hora del día también que sea la visita, me imagino. Pero lo importante son, por lo menos las persianas sí, para que se vea, o sea, para que se vea que entra la luz en la habitación y todo esto. Pero bueno, las luces ya es algo que no es tan primordial, pero bueno, siempre ayuda un poco también. Siempre ayuda, ¿no? Refuerza el proceso de crear esas pequeñas escenas, ¿no? Claro, depende del tipo de luz. Para que ya una vez cuando entren, pues se vean ya las estancias iluminadas, ya sea luz natural o luz artificial. Pero no encenderlas al momento. Sara, que te he cortado, discúlpame. No, que lo recomendable es, siempre se aconseja que minutos antes de las visitas, pues la primera visita, pues que se encienda o se suba las persianas, evidentemente, que es algo de lógica, pero que a veces no se hace, que a lo mejor llega la persona, va a enseñar la vivienda y enciende las luces, abre las persianas, sube las persianas. Entonces, bueno, que es mejor tenerlo ya como preparado para cuando entre la visita ya lo vean iluminado. Claro. Y en el buen reportaje fotográfico también lo que está viendo el potencial usuario de la vivienda final va a querer encontrarse lo mismo cuando llegue a la visita. Claro. Por lo cual conviene cuidar que esa fotografía que hemos tomado sea lo mismo que se va a encontrar, ¿no? Para evitar ese efecto de decepción, ¿no? Es decir, uy, pues es que no es igual que la que yo vi. Es que los muebles nos han cambiado, ¿no? Que a veces ocurre, ¿no? O me han quitado todos los elementos decorativos y esa sensación positiva que recibió cuando vio la fotografía en internet, de repente como que se viene abajo, ¿no? Sí, es así. De hecho, nosotros tratamos de tocar lo menos posible el piso una vez que lo dejamos ya listo. O sea, esta habitación tal cual como la ves, la habitación la dejamos exactamente así para las visitas. O sea, ya lo dejamos preparado y lo dejamos de esta manera. Lo único que se hace es se apagan las lámparas y ya está. Para que la gente los posibles clientes cuando vengan a visitarlo, el inmueble lo encuentren tal cual.
efectivamente. para evitar Esto es ese muy choque. importante porque a veces ocurre que las fotografías y luego la realidad no coinciden completamente, Mm, pues porque se han retirado elementos que se pusieron de atrezo decorativo y crea un poco de decepción, ¿no? Es decir, Sí. pues no es, me están engañando, no es lo mismo que he visto yo en la fotografía, ¿no? es correcto. Pero otro ejemplo vuestro también de buen reportaje fotográfico, una vivienda sencilla, pero resulta agradable ver esta fotografía. Y este es un piso muy pequeñito, ¿eh? Un piso muy pequeñito. Bajo, bueno, no era bajo, pero era muy... Primero. Sí, pero Sí, era a muy veces los pequeñito. inmuebles solo como son, no podemos inventarnos Claro. nada. Pero sí, bueno, por lo menos potenciar lo que tienen. Exacto. Bueno, y luego el punto de rapidez y economía que comentábamos, ¿no? Trabajar con mobiliario de fácil, bueno, pues de fácil entrega, que es de rápida entrega, fácil montaje, ¿verdad? Que tenga fácil reposición. Vosotros aquí, ¿cómo trabajáis con este tema? Sí, bueno, ya tenemos un poquito de experiencia con eso y ya conocemos las tiendas, los tiempos de entrega de cada una, inclusive sabemos, dependiendo del tiempo que tengamos disponible para hacer el piso, sabemos de repente dónde podemos comprar y dónde no. O sea, las tiendas que nos puedan servir más pronto o que tengan más disponibilidad, todo eso ya lo tenemos bastante controlado porque, bueno, a medida que vas adquiriendo experiencia, Claro. por supuesto, ya lo vas viendo todo. Y me imagino que tendréis además incluso vuestras tiendas seleccionadas, ¿no? Con las que funcionáis bien y que sabéis que responden y os movéis casi exclusivamente con esas tiendas, ¿no? Sí, lo tratamos. Ir en 3, 4 tiendas, a veces no más porque se vuelve una locura muchas veces. Intentar encontrar algo concreto que nos ha gustado, a veces incluso se pueden retrasar días. Claro, efectivamente. Entonces, uno de los consejos que damos en el curso de Homestay precisamente es ese. Sí. Porque la fase de entrega de mercancía es, yo creo, quizá la más complicada del proceso, o por lo menos a mí me parece la más complicada, ¿no? Si trabajas con muchas tiendas, porque no todos los pedidos llegan a la vez el mismo día, los pedidos tienes que abrirlos, tienes que comprobar que está todo bien, se tienen que montar. Entonces, cuanto más reducido sea el número de proveedores, yo creo que es más fácil la fase de montaje y luego todas las facturas, toda la parte administrativa, que no hemos hablado de ella, pero que la parte administrativa se complica también sobremanera. Sí, es que mientras más proveedores tengas o mientras más tiendas uses en un proyecto, siempre se te va a complicar más o se te va a retrasar un poco más todo. O sea, va a ser más complicado el proceso. Claro, a veces pues dices, es que encuentro esta mesa más barata en otro sitio, pero eso me supone hacer un pedido, recibir el presupuesto, hacer el pago, esperar a que llegue y tal. Lo mismo la diferencia de precio con otro proveedor que te compra, que le compras al final 10 euros, ¿no? O menos. Sí, no compensa. Tienes razón. Esa fase es la que hay que optimizar muy bien porque esa fase requiere que tengamos todos los tiempos muy milimetrados, ¿no? Para hacer los montajes rápidos. Sí. Y luego, bueno, el tema que hablábamos de economía, ¿no? Buscar, pues, que en función del tipo de vivienda, qué proveedores son los más adecuados y con eso, bueno, pues buscar esa parte de economía y decir, bueno, son apartamentos para alquilar, para vender. No los tengo que sobrecargar porque el potencial cliente no quiere una casa sobrecargada. Voy a ir a lo mínimo básico para que el espacio resulte agradable, pero no hace falta llenar todo de muebles porque no va a reforzar el proceso de venta, ¿verdad? No te va a hacer gran diferencia. Claro, aquí tenemos otro ejemplo también de Cora y Vende. Esta vivienda, bueno, pues es una vivienda de más nivel que la que hemos visto anteriormente. El tipo de mobiliario, pues, tiene un poco más de nivel, pero volvemos a lo mismo. Mobiliario de suministro rápido, bastante estándar, que podemos localizar perfectamente en varios sitios y que además tiene los muebles exclusivamente necesarios para que el espacio no resulte vacío, ¿no? Pero no hay exceso de complementos, no hay exceso de elementos que supondrían subir mucho el precio y que tampoco lo mismo realmente van a suponer una mejora a nivel de la comercialización. No sé si Ana al final se ha podido incorporar, yo creo que no, ¿verdad? Creo que no está conectada. Creo que no, ¿verdad? Yo no la veo, por lo menos. Bueno, hemos visto que para conseguir estos principios utilizamos una serie de técnicas, como son pues, los colores neutros, ¿verdad? Mobiliario ligero, iluminación, plantas y flores, la sensación de espacio, textiles.
y la preparación de escenas, ¿no? Para conseguir que esa primera foto resulte atractiva y el proceso de comercialización se inicie. En este caso, bueno, pues volvemos a ver otro ejemplo también. Cuando hablamos de colores neutros no tenemos por qué pensar únicamente en los blancos o en los grises, ¿no? Que es lo que pensamos a veces como colores neutros. Hay una gama de colores que además vosotros utilizáis mucho, que en general yo creo que gustan y resultan agradables, ¿verdad? Los colores verdes agua, los azules, los mostazas, que son colores que dan mucha vida a los espacios y que en general resultan agradables. Sí, es correcto. Dar ese toque de color. Claro, Alegre. yo también espacios demasiado blancos o demasiado grises resultan un poco fríos, ¿no? Y faltos de energía. Entonces, bueno, pues trabajar con esta gama de colores nos puede servir para que el espacio, bueno, pues cobre un poco de vida, ¿verdad? Resulte atractivo sin sobrecargarlo y cualquiera puede sentirse transportado a este espacio. Al igual que pasa, por ejemplo, con los cuadros. Veo por los cuadros vuestros, Sara y César, que siempre son cuadros muy neutros, ¿verdad? Abstractos, muy conceptuales. Sí, a ver, llegar a gustar, a atraer, sí. Intentamos que sean más neutros. Bueno, y que vaya un poco con el... Sí, igual que vaya un poco con el resto de las cosas que estamos colocando en el piso para que, bueno, para que todo quede como en armonía y quede más uniforme todo el espacio. ¿Esta preparación de escenas la hacéis vosotros? ¿Lo preparáis vosotros o cómo trabajáis vosotros con todo esto? Sí, lo preparamos nosotros y luego, una vez que ya lo tenemos, hacemos las fotos, hacemos las fotografías. Sobre todo, bueno, a veces compramos una pequeña decoración para hacer los detalles, porque siempre en el reportaje fotográfico es aconsejable también incluir alguna foto de detalle que sea más emocional. Entonces, para eso, en el mismo día del reportaje, pues compramos algún detalle decorativo o lo que veamos necesario. Y a veces pues sí que lo dejamos, otras veces, porque incluso ha podido ser algo de comida, lo hemos retirado. Claro, o flores naturales en dado caso, lo que pasa es que, bueno, depende. Pero bueno, se colocan y si no, en dado caso, a lo mejor se deja algún repuesto de alguna flor artificial o algo así para que se pueda quedar para la visita, para no dejarlo sin nada. Claro. O sea, por ejemplo, esta planta que tenéis aquí, esta es una planta artificial, ¿no? Sí. Sí, no es una de Ikea o en ¿no? Las plantas normalmente son artificiales. Inmobiliaria muy bien, porque le da mucha vida, ¿verdad? Y rellenan mucho. Sí. Entonces, y todo el tema de acceso, ¿ese acceso cómo os gestionáis vosotros? ¿Lo compráis específico para cada proyecto? ¿Tenéis vosotros un pequeño almacén donde guardéis guardando cosas de atrezo para luego poner en los proyectos o cómo lo gestionáis? No. Normalmente compramos para cada proyecto. A ver, tenemos también un lugar donde tenemos cosas que, bueno, que en dado caso a lo mejor nos van quedando de cosas que no nos cuadran mucho en un proyecto, las guardamos y compramos otras, y estas que guardamos, bueno, las dejamos y las aprovechamos en algún próximo. Pero claro, porque siempre vas acumulando cosas, algunas cositas siempre. Pero las vas aprovechando dependiendo del caso, sí. Efectivamente, luego hay otro proyecto en el que se puede aprovechar. Sí, correcto. Eso es todo comprado para la vivienda. ¿El qué, Sara? En estos casos de viviendas vacías, como les reales, se compra todo para la vivienda, pero luego nosotros también tenemos nuestro trastero con nuestro atrezo y demás para luego los proyectos que hacemos de alquiler, del pack de alquiler inmobiliario. Bueno, dentro de estas técnicas de homestaging también hablamos, en algunas ocasiones tenemos que recurrir a revestimiento de suelos y paredes, ¿no? Porque no estén en buen estado o porque sean un poco antiguos y ya, pues no le refuercen este proceso de venta o alquiler, a modernizar estilo, a pintar muebles, ¿no? En algunas ocasiones es muy típico encontrarnos con este tipo de librerías y boiseries que estuvieron muy de moda hace unas décadas, ¿no? Y que son muebles de calidad y son buenos, pero ya en los colores tan oscuros como se solían hacer, pues oscurecen mucho los espacios, dan sensación de ser mucho más pesados y no refuerzan estos procesos, ¿no? Entonces, la posibilidad de poderlos reconvertir y darles una buena vida
en una nueva vida y pintarlos es un recurso que se utiliza bastante, igual que el de las puertas, ¿no? Pintar las puertas, cuando nos encontramos con puertas que están pues en ese color chapeli que estuvo tan de moda hace unos años, hace unas décadas, que era pues, un color madera muy, muy oscura, ¿verdad? O nos encontramos con azulejos también un poco antiguos en algunos baños. ¿Habéis recurrido vosotros a algunas técnicas de ese tipo? Sí, alguna vez hemos utilizado la pintura de azulejos y bueno, también alguna vez hemos pintado algún mueble con pintura a la tiza. Sí. Sí, la verdad que es un recurso que ayuda bastante. Son recursos muy rápidos, no son excesivamente caros, son recursos temporales, yo siempre lo digo, no te va a durar toda la vida, pero a ver, siempre si es mejor que lo que tienes antes, pues ya está. Esto durará hasta que tengas la posibilidad de hacer una reforma o llegue un momento en que ya necesites hacer una reforma en la vivienda porque ya lo requiera, ¿no? Pero mientras puede ser un recurso, ¿no? La pintura, por ejemplo, de encimeras, pues, a ver, no deja de ser pintura. Con el paso del tiempo se va estropeando. No es lo mismo una encimera de granito o una encimera de carga mineral que una encimera pintada. Pero puede ser un recurso para una vivienda económica, para un apartamento de alquiler que se ha estropeado la encimera y no tenemos posibilidad de poderla reponer de forma inmediata, ¿no? Y puede sufrir, bueno, pues esa reforma posterior o esa modificación posterior que se puede hacer. Igual que las puertas, ¿no? Pues simplemente el pintar las puertas de blanco consigue dar muchísima luminosidad a las viviendas, entonces sobre todo cuando estamos hablando de viviendas muy oscuras, que son interiores y tal, el cambio es total cuando pintamos las puertas y conseguimos darle mucha luz a los pasillos, a la entrada, ¿no? Entonces son recursos que entran dentro de nuestras técnicas de trabajo, porque son relativamente rápidos, no es necesario hacer obra, no hay escombros y permite hacer una conversión relativamente rápida. Sí. El papel pintado también es un gran recurso, ¿no? Porque enseguida pues conseguimos crear un cabecero donde no tenemos recurso para hacer otra cosa. Sí, también ayuda bastante. ¿Habéis ocurrido vosotros alguna vez han pintado de muebles y tal? Sí, hemos pintado algún mueble de lavabo, estanterías, y bueno, la verdad que sí, le ha dado un buen cambio. La verdad que ¿Lavabos incluso habéis pintado? ¿Lavabos? Sí, bueno, no, el mueble como tal, el mueble de madera, sí. Ajá. Y sí, es una técnica que os digo que es temporal, pero bueno, temporal, que ahí yo tengo un suelo que lleva ya 5 años puesto y está perfecto, de este tipo de suelo de revestimiento de PVC. Mientras que tenga una correcta conservación, se puede mantener perfectamente durante un tiempo. Y permite, bueno, pues modernizar un espacio que tiene un suelo mismo, que está en buen estado, pero que es muy antiguo. Incluso para viviendas a la venta, que a lo mejor la cocina está muy deteriorada, simplemente para mejorar el aspecto, aunque la persona que la vaya a comprar la refiere. Pero ya simplemente para una visita y mejorar la imagen, ya solamente vale, muchas veces es sensación positiva, ¿verdad? O pues decía yo, este tipo de santerías, ¿no? Lo mismo el que venga después, pues no va a querer esta librería. Pero sí que es verdad que la sensación al llegar es positiva o neutra, no es negativa. Eso al final es lo que se trata, ir sumando puntos positivos y quitando puntos negativos. Ahí está. Bueno, yo quería hablar también de los muebles de cartón, ¿no? Como recurso para viviendas, sobre todo viviendas vacías, ¿verdad? Y además vosotros, Vita, ya sois unos expertos en utilizar los muebles de cartón. Y contarnos un poco cómo los utilizáis y qué hacéis con ellos. Pues empezamos hace relativamente poco porque no habíamos encontrado el momento para aplicarlo, pero bueno, dimos con una promotora que con suerte les pareció muy buena idea y empezamos con ellos. De hecho, los dos proyectos son dos proyectos. Los hemos hecho con ellos y están contentísimos con el resultado y bueno, ahí lo veis. En la primera foto, como veis, el sofá es de cartón y la mesa de comedor, no sé si se aprecia. ¿No? También. Y a la izquierda de la foto no se ve muy bien. Este trocito de aquí, ¿no? Este también es de cartón, ¿no? Sí. ¿El qué, perdona? Esto también es lo que dices, ¿no? Que es mueble de cartón también este, ¿no? No, eso es real. A la izquierda de la foto, que no se ve muy bien, hay como unas revistas. Eso es un mueble también, que sería el mueble de televisión, como en la foto que hay abajo. Sí. Este de aquí, foto, ¿verdad? Este. Eso es.
Y la foto de la derecha es la cama, es de cartón y la estantería también son de cartón. Entonces, Sí, bueno, al combinarlo con muebles reales queda muy bien. Sí, sí, esa es la idea. Además, luego, ¿los habéis comprado vosotros? ¿Son vuestros o cómo habéis hecho? Sí, eso es. Y la ventaja es que los podemos reutilizar. Entonces se pueden desmontar y volver a montar y utilizar varias veces. A ver, acaban deteriorándose y tenemos que volver a renovarlos, pero nos permite poder utilizarlo varias veces. Claro. Sí, además otra gran ventaja de los muebles de cartón es que los podemos montar nosotros mismos. Porque claro, Sí. nosotros un sofá no lo podemos transportar nosotros solos. Necesitamos Claro. contratar a alguien que nos traiga el sofá, que lo coloque, pero las muebles de cartón son como cajas, como módulos, ¿verdad? Sí. Que se van organizando fundas. unos con otros y te permite poderlo montar tú solo, que también es otro de los puntos importantes a tener en cuenta, ¿no? Esa rapidez y esa economía que estamos hablando. Es más Sí. rápido y más económico también para el cliente que lo contrata. Una pregunta que siempre surge cuando hacemos el curso de homestaying es, bueno, pero si alguien se sienta en el sofá, según tengo entendido, tiene bastante resistencia. O sea que, bueno, si alguien se sienta de forma accidental en el sofá, podría aguantar. Se rompe, se rompe. No. Se rompe. Se rompe porque al final se caja de cartón. De hecho, se le ponen unos cartelitos de no sentarse o algo así, que son como manera de exposición o algo, porque no, Sí, para ¿no? que no, precisamente sí, para no evitar correr riesgos. Correcto. Pero es un recurso fantástico, sobre todo lo que decís, para promociones inmobiliarias, venta de viviendas que van a venderse vacías, pero hacer presentación de espacio, incluso alquiler, si se va a alquilar vacío, ¿verdad? En pisos Pero la piloto. presentación de espacios es un recurso fantástico. Y esto, de hecho, fueron pisos piloto, en los dos casos. Y luego vosotros recogisteis todo y lo tenéis guardado para el próximo proyecto, ¿no? Exacto. Sí. Y nosotros lo que hacemos es un pack de alquiler para 3 meses mínimo. Vamos, el tiempo ideal. Por tiempo, ¿no? Sí. Luego, si al cliente le interesa, se puede ampliar. Pero bueno, la idea es que no se alargue más la venta o el alquiler más de 3 meses. O sea, sería el tiempo suficiente. De hecho, debería retirarse antes, pero bueno, dependiendo de lo que se tarde la transacción. De la promotora o del proceso que tenga, ¿no? Sí. Bueno, también otro servicio que cada vez vemos más en Internet es el servicio de realidad virtual, ¿no? Virtual Homestaying. Se está utilizando mucho para casos de venta, en el caso de viviendas que necesitan reforma, en donde la inversión para que quede atractivo puede ser muy elevada. Entonces, claro, realmente hacer un proceso de homestaying real no es muy viable, ¿no? Por cuestiones de presupuesto o por cuestiones de necesidad del potencial cliente posterior. Y entonces se está recurriendo a hacer trabajos de este tipo, ¿no? Hacer trabajos de realidad virtual, creando un espacio renderizado de calidad, pues con diferentes herramientas, Twinmotion, VRay, bueno, pues muchas de las que damos nosotros en el máster de Insenia sirven para perfectamente hacer este tipo de espacios y cada vez está teniendo más acogida, yo os digo, para determinado tipo de proyectos. Yo lo veo sobre todo para cuando son ventas, ¿no? Para reformar, de espacios para reformar de grandes dimensiones donde la viabilidad del proyecto a nivel hacerlo físicamente es complicado, ¿no? ¿Habéis hecho algún proyecto de ese tipo vosotros? No, nosotros por ahora no hemos hecho este tipo. A ver, sí lo hemos visto en varios casos, pero la verdad que no lo hemos utilizado. Hasta ahora no. Yo aquí lo único que sí que lo que recomiendo en el curso es que a la hora de publicar las fotografías para la venta o el alquiler, se ponga la foto del estado actual y la propuesta y que quede claramente puesto que es estado actual y propuesta, ¿no? Sí, que no piense el potencial inquilino o propietario que se va a encontrar esto, porque si llega y se encuentra esto, la decepción es total. Claro, sí, sería lo suyo aclararlo. Es absoluta, ¿no? Entonces siempre dejar claro que es un trabajo virtual, que es una simulación y que es una propuesta de posible adecuación de este espacio para otro uso, ¿no? Otra necesidad, pero que siempre se deje claro y que venga antes del después, porque yo veo algunos reportajes que vienen solo con las fotos de las infografías y dan lugar a engaño, De hecho, a mí me ha pasado con una vivienda que llegué y no tiene nada que ver lo que había en las fotos con lo que había en la realidad. Bueno, es que las encuestas que dicen, bueno, en el año 2019 la Asociación Española de Homestaying hizo una encuesta para ver hasta qué punto esta técnica estaba funcionando.
Bueno, luego vino la pandemia, estas encuestas pues dejaron de ser vigentes, pero ahora volvemos a estar otra vez con cifras del 2019, o más o menos es lo que comentan, ¿no? Entonces, bueno, pues esta encuesta llegó a la conclusión de que cuando una vivienda pasa por un proceso de homestaging, se puede llegar a vender hasta 7 veces más rápido, porque resulta mucho más atractiva. Al nivel de alquiler, la proyección es muchísimo mayor, pasamos de hasta 12 veces más rápido, de una media de 3 semanas para alquiler de una vivienda a 4 meses, que era la media sin procesos de homestaging, y sobre todo observaron que la técnica de homestaging afectaba muchísimo a lo que era la tasa de negociación, ¿no? Y conseguía reducir muchísimo la tasa de negociación, ¿no? Ese precio de partida y ese precio final al que realmente luego se venden las viviendas o se alquilan las viviendas, que a veces llega a ser muy diferente, ¿no? Hay rebajas muy importantes. Entonces, si desde el principio nos planteamos que una pequeña reforma, una pequeña mejora puede suponer revalorizar ese inmueble, estamos evitando esa tasa de negociación y estamos evitando ese tiempo que al final es trabajo y dinero, ¿no? Por eso volvemos a lo que comentábamos al principio. La técnica de homestaging hay que verla como una inversión, no como un gasto, y enfocarla en ese sentido y ver la posibilidad de reversión de esa inversión que vamos a hacer en un espacio para conseguir nuestro objetivo, que es la venta o el alquiler. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de éxito, tanto de Evita como de Decora y Vende, que me gustaría que los comentarais vosotros, que sois los artistas. Son todas viviendas en alquiler. Hablo yo. Uno de los últimos proyectos, que bueno, proyecto de éxito total porque se alquiló en la primera visita. Sí. De hecho, Hombre, casi... Está súper atractivo. ¿Es todo de la misma vivienda? Sí, ¿no? Sí, era un bajo, que bueno, un garaje realmente, que lo sí, reformaron. Se ve las rejas aquí, ¿no? Eso es. Y bueno, los propietarios sí que habían comprado ya varios muebles, los del salón, sobre todo. Y bueno, nosotros pues dimos el toque definitivo y añadimos también el mobiliario de las habitaciones y la cocina. ¿Y hiciste el trabajo también de revestimiento de suelos y todo o simplemente amoblamiento, Sara? ¿Perdón? ¿El trabajo también de revestimiento de paredes, suelos, todo? ¿O solo trabajo de decoración? La vivienda en este caso estaba totalmente reformada. Nosotros no aplicamos nada, ningún revestimiento ni nada, simplemente el mobiliario y la decoración. Pero bueno, añadimos el mobiliario que faltaba, que no estaba comprado, que era, bueno, era poco, de los grandes era poco. Y añadimos lo que era todo el atrezo y toda la decoración y hicimos el estilismo y la fotografía. Y luego tenemos aquí otro ejemplo que también es vuestro, es otra vivienda, ¿verdad? Sí, ¿Es un duplex o una familiar? Esto es un adosado, un chalet de 3 plantas que queda en un pueblo de las afueras de Madrid. También lo hicimos como piso piloto. Ese está montado ahora mismo, está todavía así como lo ves. Es también con muebles de cartón. Bueno, muebles de cartón, claro. Y bueno, igual. Sí, mira, este es de cartón, ¿verdad? Este sofá es de cartón, sí, ¿verdad? Sí. La mesa también. Sí, combinado con un mueble real para darle ahí el toque como en los otros casos. Pero esto es un piso súper grande. Al final es un piso de, creo que 4 habitaciones, 3 habitaciones, más la guardilla que es esta que está abajo, más, bueno, el salón comedor y todo eso. La verdad que, bueno, es un piso que lleva bastante material. Pero bueno, que al final le ha quedado bastante bien y ha sido un caso de éxito porque, bueno, ha ayudado mucho en las ventas de los chalets que tenían y que los tenían bastante tiempo parados, o sea, los tenían bastante tiempo sin vender, entonces se ha estado moviendo gracias a que se hizo el piso piloto. Sí. Bueno, las cosas ha quedado buenísimos, que está súper apetecible, ¿eh? Y está súper bonito. Comentar que nos han pedido renovar el contrato unos meses más porque parece que está funcionando bastante bien. Sí. Ah, mira, qué bien. Nos ha ampliado. Es una promotora inmobiliaria
Lo bueno es Sí. que si se quedan contentos con ese trabajo, pues habrá futuros trabajos. Sí, esa es otra buena Esa es noticia. otra suerte. Sí. O sea, que vais a rentabilizáis estos muebles de cartón. Sí, la verdad que sí. Y el resto del mobiliario lo rentabilizáis. Es una muy buena opción, la verdad. Y al final El es resto rentable. de muebles, así ya, si esto es vuestro, lo ponéis vosotros, luego lo retiráis, ¿verdad? Sí, todo eso es nuestro. Tenemos un almacén repleto, un trastero repleto de cosas, con cosas que hemos sacado de algún piso y que tenemos por colocar. Pero siempre tenemos cosas. La verdad que, bueno, al final se llena. Sí, ¿no? Ujú. Bueno, y aquí tenemos, bueno, pues 2 datos de contacto para que os puedan identificar, localizar y cotillar en vuestra web, que tenéis muchísimos más proyectos muy bonitos. Y antes de seguir, que ahora vamos a enseñar lo de Ana, hay una pregunta por aquí que estoy viendo en el chat que quería contestarla porque me dicen, no, en Homestaging no se suelen hacer renders, no suele haber ni tiempo ni presupuesto para eso. Efectivamente, normalmente no suele haber renders porque no hay ni tiempo ni presupuesto, completamente cierto. Se suele trabajar básicamente con un plano 2D y se suele trabajar con, nada, pues ficha de mobiliario y punto. Pero la que estaba llevando yo de Homestaging virtual es distinto. Eso es hacer un render específicamente para la comercialización. Se suelen hacer con programas de renderizado rápido y hay algunas aplicaciones que tienen ya como los muebles estándar, de forma que puedas hacer un render muy rápido, ¿no? Hay una web que se llama Play Design, que básicamente levantas publicas una fotografía y seleccionas los muebles que tienen la propia aplicación. Si os fijáis, mira, voy a volver un momento al que he enseñado antes. Veis que estos muebles son muy básicos, muy estándar. Efectivamente, esto se ha hecho con un programa de renderizado rápido y con una aplicación específica para hacer homestaging virtual, que es mucho más rápido que un render tradicional, porque efectivamente por cuestiones de tiempo y presupuesto no serían viables. No amerita. Pero sí que hay presupuestos, hay precios bastante asequibles y hay profesionales que están ofreciendo servicios bastante asequibles de virtual homestaging, trabajando con mobiliario bastante estándar, ¿no? Y con proyectos bastante estándar. Pero es que normalmente, la diferencia es que normalmente cuando haces un virtual homestaging, no haces el homestaging como tal real, o sea, no lo haces. Claro. Porque es para que la gente se haga la idea y ya está. O sea, no vas a hacer luego la lista de la compra, ni vas a hacer nada, simplemente vas a hacer la imagen para que se puedan hacer la idea de cómo puede quedar ese espacio, sobre todo cuando son viviendas que es difícil ver cómo pueden quedar, ¿verdad? Sí. Sí, es otra herramienta para apoyarse, pero no, son dos cosas distintas. Sí, a nivel de proyectos de ese tipo, como los que hacéis vosotros, no puedes hacer un proyecto con vistas y con renders y con tal, porque por tiempo y presupuesto no podrías hacerlo. Y bueno, Ana, no sé si al final, Ana, no sé si estás, no estás, Ana, creo que no, ¿verdad? Yo creo que al final no ha podido conectarse. Bueno, ella nos ha pasado unas fotos de un proyecto que acaba de terminar hace muy poquito. Hemos visto una foto antes. Es un proyecto en Málaga, de una vivienda que ya se encontró en estas condiciones, ¿no? Una vivienda pues antigua, bueno, pues que era prácticamente como un almacén de muebles, ¿no? Y al principio cuando llegó fue como, ¿qué hago yo con esto? ¿Y cómo consigo convertir esto en algo atractivo, ¿no? Aquí sí que pasó por un proceso de obra, porque es una vivienda que está muy bien ubicada, está en una zona muy buena. Entonces, bueno, pues hizo una obra de reconversión y, bueno, el antes y el después, pues no hay comentario, ¿no? Hay trabajo de obra, en este caso sí, tampoco demasiado, ¿eh? Ha sido básicamente, bueno, pues sobre todo la parte de carpintería, porque estaba muy mal, en muy mal estado, tampoco cerraban bien, por lo cual había que reponerla de todas maneras, ¿no? Y además es un apartamento, es una vivienda para alquiler, ¿no? Alquiler turístico y vacacional en una buena zona de Málaga. Entonces, bueno, pues requería un trabajo atractivo, ¿no? Y estas son las fotos de ese último proyecto que me encantaría que pudiera ser ella la que los contara, pero bueno, yo os transmito esto. Esta es otra vista del mismo espacio. ¿Veis los muebles? Colores neutros, el tipo de cuadros muy parecidos a los que trabajáis vosotros, mobiliario muy parecido. Al final es la clave del éxito, ¿verdad? Sí, no, ha quedado fenomenal. La verdad que es un sitio que ves que te invita a estar ahí y que es muy acogedor. Claro. La verdad que es la idea. No hay elementos superfluos porque no hacen falta, no hay grandes estanterías, no hay grandes muebles de almacenaje porque no se necesitan. Si simplemente vas a estar de vacaciones, vas a llevar tu maleta y punto, ¿no? Entonces, no es necesario recargar los espacios con cosas que no van a ser útiles ni prácticas y centrarnos en lo que va a ser positivo, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues la cocina y la cocina después que se abrió totalmente a la terraza.
y se conectó, luego veis por aquí que hay un vidrio, se conectó con el salón. Se abrió por aquí y se conectó con el salón y se abrió aquí también que se unió con otra habitación. Y luego están las habitaciones que, bueno, se parecen, pues, como staging puro, ¿no? Colores neutros, muy básicos, pero muy atractivos y luminoso, agradables, ¿no? muy luminoso todo. Perfecto. Y en este caso, bueno, pues un poquito más personalizado para las fotografías, pero también la misma sensación. Ese efecto fresco, lo que te esperas encontrar si vas de vacaciones a la playa, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí tenéis los datos también de Cora y Vende, de Ana y su socio Emilio, y también tenéis su web y su correo electrónico, pues acaso queréis contactar con ellos, ¿no? Y bueno, y ya aquí ya damos por terminada la parte de presentación con Insenia. Ya sabéis que os comenté al principio, y somos una escuela que estamos ubicados en Madrid, impartimos formación en diseño de interiores con varios programas de máster, tanto para técnicos como para no técnicos, y cursos cortos monográficos de homestaging, estilismo y otras materias. Y también tenemos formación presencial y formación online. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros este ratito. Espero que os haya gustado y que, bueno, pues que os haya aportado un nuevo punto de vista de esta técnica. Muchísimas gracias a César y Sara de Vita por habernos acompañado este rato y haber compartido vuestra experiencia con nosotros. Siento muchísimo que Ana, pues al final haya tenido problemas de conexión y no haya podido estar con nosotros en esta ocasión, pero bueno, le invitaremos para otra futura masterclass sobre homestaging, porque seguramente que habrá alguna más dentro de un tiempo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos de parte de Insenia Design School, y bueno, pues os invito a que visitéis nuestra web, los que no nos conocéis, y veáis bueno, pues todo lo que hacemos y todo lo que hacemos en el sector del diseño de interiores. Pues muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por haber... Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y bueno, hasta pronto. Hasta pronto, que tengáis buena noche. Adiós. 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 Adiós.